lo primero que habría que señalar es que la Constitución, la constituyente, ordenó conformar una comisión constitucional de seguridad social que hiciera unas recomendaciones al gobierno nacional con miras a una reforma integral de la seguridad social. Paralelamente, el gobierno del presidente Gaviria había presentado un proyecto de ley de reforma pensional y eso tenía sus amigos y sus enemigos y tenía también quienes condicionaban a que se discutiera también el tema de salud. Y entonces el Congreso no quería aprobarle al presidente Gaviria una reforma pensional si no incluía también una reforma de salud. Fue una exigencia del Congreso que finalmente el gobierno accedió a hacer. Y entonces el rumbo era incierto. El ministro, antes de llegar Juan Luis Londoño, el ministro pertenecía a la Alianza Democrática M19, era una participación que tenían allá y tenían una visión más de Sistema Nacional de Salud y orientaban en esa dirección. Luego llega Juan Luis Londoño y propone un modelo de empresas solidarias de salud, pero algunos otros sectores planteaban una reforma mucho más amplia y eso terminó fusionándose, fundiéndose, haciendo una síntesis importante. Y ahí hay que reconocer el papel del ponente Álvaro Uribe. En estos días algún parlamentario ponente en la Cámara que le cuestionaban que él no tenía experiencia ni tenía conocimiento del sector, señalaba que el senador Álvaro Uribe tampoco era médico y tampoco sabía de salud. Yo pienso que tiene razón, no sabía de salud, pero con una diferencia. Álvaro Uribe sabía que no sabía. Y eso es fundamental, ¿no? Porque, como dice Platón, la ignorancia no es un estado de vacío, sino un estado de llenura, es decir, de creer que se sabe todo. Entonces, lo que logra Álvaro Uribe de alguna manera es escuchar a los que proponían la extensión de la medicina prepagada, otros que proponían afiliar a toda la gente a la seguridad social, otros que proponían las empresas solidarias de salud y de alguna manera logran encontrarse un evento muy importante que fue el Foro de Quirama en Antioquia, en el Carmen de Viboral, y allí se presentaron diferentes propuestas que invitaron a una síntesis y a construirse esa propuesta. Finalmente, el presidente Gaviria acepta que se intente esa reforma y de ahí sale la ley 100, pero es producto no de la imposición del gobierno, no de la imposición de un sector político u otro, sino de toda una discusión de diferentes sectores, sectores académicos, sectores sindicales. Participaban sectores sindicales en un sentido o en otro, sectores económicos, el sector privado quería estar. Una discusión que hoy se da, por ejemplo, en la reforma es si los dineros públicos los manejan los privados o no, si pueden manejarlos los privados o no. Ese debate también se dio en el 93. Y no se resolvió por la vía de imponer por mayorías este o este otro. La conclusión de la ley 100 es que todos podían estar, todos podían competir. Y cuando se definen las CPS, por ejemplo, se tiene que había EPS públicas como el Seguro Social, Cajanal, Capricón, EPS públicas departamentales como la EPS Risaralda o Selva Salud o EPS Caldas, EPS municipales como Barranquilla Sana o Cali Salud, por ejemplo, EPS con ánimo de lucro provenientes de las prepagadas. Las cajas querían estar, las cajas de compensación familiar les permitieron estar.
Las empresas solidarias que promovía Juan Luis Londoño quedaron plasmadas. Todos, sector público, sector privado, todo el que quisiera estar. El sentido entonces de la reforma fue oír a todos, permitir a todos la participación. La diferencia es que se establecieron unas mismas reglas. No habría monopolios en adelante y las reglas son las mismas. Y la conquista social es enorme.